en un mundo tan digital y tan acelerado, ¿cómo impacta? Pero realmente, ¿has hecho algo en el mundo? Muchas veces decimos, las palabras no importan, se las lleva el viento. Sí, el viento se las lleva, tu mente no. Todo lo que nos decimos. O sea, una de las cosas más fáciles de comprobar esto es que cuando tú te levantas un día y dices, qué mal día, te aseguro que ese día es malo. Te va a ver eso. Es como las personas que siempre tienen malas palabras. Ay, qué mal, qué desgraciado soy. Siempre me tocan hombres malos o mujeres malas. Digo, lo siento mucho, pero será por algo. Si has escogido eso, es porque resuena contigo. Y muchas veces los mayores sabios, ¿quiénes son los niños? ¿Sigues siendo un niño? Sí. Pues tú me dices, ¿qué clase de niño vas a ser? ¿Tú uno de 12 años que es consciente y empieza a entender las cosas y se comporta bien? ¿O uno de 3 años que es inconsciente aún? Bueno, Mamadi, bienvenido a Salud al Oído. Es un placer para nosotros tener a una persona como tú hoy aquí para entrevistarte. Encantadísimos de tenerte aquí. Y bueno, si te quieres presentar un poquito para que la gente sepa quién eres y a qué te dedicas. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias a vosotros por, por invitarme. La verdad es un placer también para mí. Y bueno, yo soy Mamadi Cava, tengo 24 años. Bueno, soy de Guinea Conakry. Y bueno, a los 8 años vine aquí y demás. Entonces, yo vine aquí, empecé a estudiar y todo, y ahora mismo soy graduado en filosofía, que bueno, siempre ha sido como el gran amor de mi vida. Y también soy experto en inteligencia emocional y coaching. Aparte de esto, también soy estudiante de derechos humanos, globalización y democracia, y ahora también estoy preparándome para hacer el máster de profesorado, para empezar ya pues a enseñar filosofía, que es lo que a mí más me gusta. ¿Qué fue lo que te hizo dedicarte por eso o encaminarte hacia ese campo? Pues sobre todo en el campo de la filosofía, porque ya desde pequeño yo desarrollé como muy temprano la conciencia, o sea, a partir de los 11 o 12 años yo era muy consciente de todo lo que pasaba en casa y ya empezaba a actuar pues de acuerdo a eso, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, yo sabía que nuestra situación era 5 hermanos y tal, entonces era como el que menos pedía siempre a los padres, el que intentaba no molestar, porque sabía que se lo estaban currando, ¿sabes? Y bueno, desde el principio siempre me ha gustado pues reflexionar mucho. Yo me acuerdo que a los 11 12 años me quedaba por las noches pensando quién soy, pero o sea, preguntas así que luego ya vi que se hacía como mucho más tarde, ¿no? Y que la gente se lo hacía más tarde. Y yo ya desde los 11 12 años era en plan, ¿qué hago aquí? ¿Por qué aquí? ¿Por qué yo? ¿Por quién soy? O sea, ¿por qué estos son mis padres y no otros? ¿Por qué estos son mis hermanos? Y eran como paranoias que yo me gustaba preguntarme, intentar buscar cuál era la respuesta de esto, ¿no? Y bueno, luego ya en bachillerato fue cuando yo conocí filosofía. Y bueno, o sea, ya desde el primer día ya dije, vale, esto es lo mío. O sea, todas las preguntas que hacía, que una de las preguntas que más me impactó es que el profesor preguntó qué es pensar. Y todo el mundo era como, ¿qué está preguntando? Y yo en plan, hablar en voz baja. El profesor dijo, sí, no sé qué. Digo, pero es que lo veía tan obvio que el hecho de que los demás no lo vieran era en plan, a lo mejor he llegado a un punto en el que estoy como muy adelantado a esto porque le he metido mucha práctica, ¿sabes? Y por eso me decanté a filosofía y cuando acabé bachillerato, pues siempre el mismo dilema, ¿no? De dónde voy. O sea, yo me postulé para relaciones internacionales, que era un poco como el sueño de mis padres, economía, porque también se me daba bastante bien, y filosofía. Entonces, para relaciones internacionales, gracias a Dios, era como 13 o 14 porque era la primera vez que se hacía, más en la UAB, que era donde yo quería entrar, no me cogieron. En economía sí, y en filosofía también dije, oye, vale, economía me gusta mucho, pero realmente me apasiona, no. Y dije, pues, vamos a hacer filosofía. Qué guay. Y ahí pues empezó todo. ¿Y cómo acabas en inteligencia emocional? Porque para la gente que está en casa, ¿qué es un experto en inteligencia emocional? Pues yo acabé en inteligencia emocional sobre todo desde la filosofía, preguntándome por qué había ciertas cosas que hacían que yo explotara, por qué había como que tenía ciertas palabras, ciertas acciones, por qué había personas con las que yo podía conectar más rápido que con otras, ¿no? Y a partir de ahí dije, vale, mm, esto lo tengo que investigar y empecé pues como de forma autodidacta, como en todo en la vida que yo he seguido, ¿no? Uno, por la intuición y otro también por mucha curiosidad. O sea, empecé ya a escuchar un montón de podcasts, un montón de todo, hasta que llegué a esto de la inteligencia emocional, que es esto de la educación emocional. Y cuando vi cuánto impacto tenía en mi vida, dije yo, necesito aprender esto para poder enseñárselo a otros.
¿sabes? Y para mí un experto en inteligencia emocional no es una persona que te va a ayudar a arreglar todos tus problemas, es una persona que se ha pasado durante bastante tiempo, muchos años, reflexionando sobre quién es, cómo es, qué cosas son las que le afectan, hasta llegar en ese punto en el que es capaz de saber qué es lo que te pasa a ti, sin que tú tengas exactamente que decir todo. Y que también ha descubierto como ciertos patrones que todo el mundo sigue. O sea, yo no necesito a lo mejor que una persona tenga muchos problemas para poder enseñarle sobre inteligencia emocional o educación emocional. Puede ser una persona totalmente equilibrada emocionalmente, pero siempre podré enseñarle algo porque sé cuáles son los patrones emocionales que todos seguimos y sé cuáles son los impactos. O sea, cosas como la infancia y todo esto, cuando yo vi todo, me adentré en este mundo, fue en plan, vale, aquí hay mucho que hacer, ¿sabes? Y yo la inteligencia emocional lo estudio desde 4 puntos diferentes. Uno es la filosofía, porque obviamente hay demasiada filosofía ahí. La programación neurolingüística, que para mí es filosofía, pero como un poco más actualizada y modernizada. La bioneuroemoción, que es uno de esos campos que más me encanta, porque parte ya desde la base de que realmente muchas de las enfermedades que tenemos son psicosomáticos. Eso significa que, bueno, pues la mente, que es el psico, pues afecta al soma, ¿no? El cuerpo. Y una de las cosas que más me gusta es que parte de que muchos de los problemas o estas enfermedades realmente vienen de una mala gestión emocional y cómo el estrés puede afectar tanto a nuestra mente como a nuestro cuerpo. Y son cosas que nosotros damos por hecho, ¿no? Yo, por ejemplo, con un autoanálisis y una autoobservación, me he dado cuenta de que cuando yo me estreso afecta a mi mente. Entonces, claro, tengo que tener cuidado con el estrés porque tendría mucha tendencia a desarrollar Alzheimer, porque cuando yo estoy estresado, me dejo todo y se me olvida todo. Entonces, claro, es una de las cosas que dice, vale, si afecta hasta este punto al ser humano, vale la pena investigar sobre ello. Y hay estudios que demuestran que hay ciertos tipos de cáncer que vienen por una mala gestión emocional. O sea, literalmente nos enfermamos por no saber cómo funcionamos. Y es un poco, pues mira, vamos a entonces intentar saber cómo funcionan nuestras emociones y a partir de ahí, cómo funcionan las emociones, qué leyes sigue, porque todo lo que sea conocimiento sigue unas leyes y cómo podemos aplicar nosotros estas leyes en nuestra vida para mejorarlo. Por eso que la gente, cuando que te haya empezado, cuando te has presentado y tal, que diga la gente, hostia, ¿y qué relación puede tener esto con tema de salud y tal? Pero yo creo que con esto ya les has introducido un poquito cómo puede ¿no? afectar eso. Yo Sí, solo quiero decir una cosa, que se agarren que vienen curvas. sí, sí. Sí, Que es un podcast que creo que va a dar mucho de sí. sí. Súper. Entonces, has hablado de los 4 componentes, entiendo, de la inteligencia emocional. ¿Podrías definir un poquito Cada uno. cada uno para que la gente lo entienda? Vale, Bueno, y para que nosotros lo entendamos también. Sí, porque Hay alguno que es tampoco... un tema que nos está entrando así de nuevo. Exacto. pues sí, bueno, como os comentaba, yo lo veo desde diferentes vertientes. Por una parte, la programación neurolingüística, que es básicamente cómo las palabras programan nuestra mente. Y muchas veces decimos, nada, las palabras no importa, se las lleva el viento. Sí, el viento se las lleva, tu mente no. Todo lo que nos decimos, o sea, una de las cosas más fáciles de comprobar esto es que cuando tú te levantas un día y dices, qué mal día, te aseguro que ese día es malo. Y hay una frase famosa de un pensador que dijo, si dices que puedes y si dices que no puedes, en ambos casos tienes razón. Y es verdad. Cuando decimos que podemos algo, nuestra mente se prepara, nuestro cuerpo se prepara, nuestras emociones empezamos a tener justamente esas emociones que necesitamos para que nos impulsemos para llegar a esto. Entonces, al final esas palabras son tan importantes que también vale la pena, ¿no? Estudiar esto de la programación neurolingüística. Luego estaría la bioneuroemoción, que es cómo, como ya os he comentado, cómo esos problemas emocionales que a veces no somos ni conscientes nos se están manifestando. Porque las emociones, lo malo y lo bueno es que quieras o no, no lo puedes esconder. A lo mejor una enfermedad o una herida física lo puedes esconder. Las emociones no funcionan así. Si tú tienes una emoción que estás reprimiendo, va a salir. No es algo, va a salir de una forma u otra. O sale en tu mente y empiezas a tener estrés, ansiedad, de todo, o empieza a salir en tu cuerpo, granos, hay personas que tienen hemorroides, de todo. Entonces al final es eso, que es muy importante saber también que siempre hay esta relación mente y cuerpo, pero también mente, cuerpo y emoción.
Después estaría la epigenética, que esta también es una de las cosas que más me gusta, que parte de la base de que nosotros podemos cambiar la información, o sea, que podemos pasar cierta información de nuestro ADN sin cambiar la secuencia de esto. ¿Esto qué significa? Esto significa que nosotros podemos pasar cierta información a nuestros hijos y siguen siendo nuestros hijos porque no ha habido un cambio realmente en la secuencia del ADN. Y en la epigenética ocurre un fenómeno muy interesante que es la metilación. Eso significa que hay ciertos genes que se activan y se desactivan y que muchas veces se activan y se desactivan por factores externos. Por eso epigenética, más allá, bueno, aparte de la genética o algo así, ahora no me acuerdo de epi, pero básicamente se refiere a eso, a una cosa que va más allá, que está fuera de la genética, de cómo los factores externos de nuestra vida, nuestro ambiente, lo que hemos vivido, pero sobre todo nuestras emociones, afectan luego a nuestros hijos. Ya sea porque nosotros de forma inconsciente les hemos dado esa información pues con nuestras palabras o simplemente porque hay niños que ya nacen con eso. Yo, por ejemplo, investigando un poco mi árbol genealógico y viendo un poco cómo eran los hombres de nuestra familia, me he dado cuenta del tipo de inteligencia que tengo inteligencia auditiva. Esto entonces, a mí durante toda la etapa académica me ha costado mucho, porque yo soy una persona que para entender y para saber una cosa solo necesito escuchar. Pero si hago una cosa que no sé escuchar, lo pierdo todo. Entonces tomar apuntes para mí era imposible. Si yo tomaba apuntes en una asignatura, ten en cuenta que era o un 5 o suspendido. ¿Por qué? Porque si tomaba apuntes me distraía de, vale, esta letra, no sé qué, empezaba a escuchar ruido de fondo y no me concentraba. Entonces, ¿esto cómo lo descubrí? Cuando descubrí que nuestros abuelos eran jefes de pueblo, porque en África pues suelen haber esos jefes de pueblo, y tenían como que acordarse de todo lo que le decía la gente para el día siguiente poder decir un veredicto o poder intentar arreglar estos problemas, ¿no? Entre la gente, como un poco gestión de conflictos. Y luego mi padre, pues, desarrolló un montón. O sea, tú le dices algo a mi padre, no lo olvida, no olvida nada. O sea, es increíble. Y yo he tenido siempre esta tendencia también. Hay ciertas palabras de mis padres que yo hasta hoy lo recuerdo. Y hay ciertas palabras que yo lo vivo mucho, plan. Yo a veces, yo por ejemplo, con mis mejores amigos les digo, ¿os acordáis de cuando pasó esto y dijisteis esto? Y se quedan en plan, tú estás loco. Y no, no estoy loco, es que yo aún lo tengo en mi mente, ¿sabes? Entonces, al final, conocernos y entender cómo funciona la epigenética, cómo todo nuestro árbol genealógico, entender cuál es nuestro bagaje emocional, es muy importante para poder romper con eso y evolucionar. Entonces, claro, también es importante la epigenética y por último, la logoterapia, que también es filosofía, pero es como una filosofía para mí terapéutica, porque logos, palabra, terapia, terapia, en plan, para mejorar, ¿no? Como ese choque. Entonces, al final utilizamos sobre todo las palabras para mejorar a las personas. Igual que las palabras es casi siempre lo que nos ha estropeado, lo que nos ha hecho desconectarnos, es justamente las palabras lo que va a hacer que volvamos a conectar. Entonces utilizamos estas cuatro dimensiones, todo simplemente para tratar las emociones. Sí, sí, sí. Wow, impresionante. Sí, 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 deja loco, ¿eh? Sí, sí, súper. Y una duda que tengo, ¿cómo podemos identificar las emociones en momentos de estrés o ansiedad? Parando. Y parece una tontería, pero cuando damos una pausa, decimos basta en ese momento, primero siendo consciente, ¿vale? Que esa es otra. O sea, antes de adelantarnos al parar, si no eres consciente no puedes parar. Porque hay muchas situaciones de estrés que nosotros ignoramos, el trabajo que te metan prisa, llegas tarde, ya vas estresado. Pero cuando tú eres capaz de darte cuenta de, oye, ¿por qué voy tan irritado? ¿Por qué voy como tan nervioso? Lo primero que tienes que hacer es parar y entender que no hay por qué ir con prisas en la vida. O sea, ya todo, el tiempo porque tú vayas más rápido no va a pasar más rápido. O sea, uno de los problemas del estrés es que intentamos como adelantarnos a ese futuro, intentamos como no aceptar la secuencia temporal de las cosas. Ay, que llego tarde, voy estresado porque encima me ha pillado atasco y voy a maldecir todo el mundo, o alguien se me ha cruzado, o me han chocado el coche y ahora voy a atrasarme más y me estoy perdiendo algo, no sé qué, no sé cuánto. No, no funciona así. Si no paramos,
nos enfermamos. Porque los seres humanos, otro de los problemas es que hoy en día, con todo este tema de la productividad y tal, estamos yendo como al transhumanismo, a algo más que el ser humano. Seguimos siendo eso. No podemos ir a tope, no podemos ser productivos. No hemos nacido para eso, yo siempre lo digo, no hemos nacido para ser productivos. Somos seres efectivos, no hay más. O sea, los seres humanos, cuando algo se nos da bien, somos los más efectivos. Cuando se nos dio bien cazar, ¿qué ser caza mejor que nosotros? Ninguno. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, que no tenemos por qué hacer más, más, más. Tenemos que hacer mejor. Y a lo mejor hasta menos con ese mejor. Entonces, para parar el estrés, para darse cuenta, para poder solucionar el estrés, es parar, observar y volver. Siempre. O sea, por eso es tan importante las reflexiones, por eso es tan importante la filosofía, por eso es tan importante desarrollar la conciencia y saber utilizar la conciencia, porque es lo que va a permitir que puedas ir tranquilo en la vida, que al final en verdad es lo único que buscamos. Vale, Madi, volviendo un poco al tema, hemos hablado un poco del estrés y cómo afecta a nivel de patología y al afrontar la vida diaria, Sí. ¿vale? ¿Cómo puede afectar la inteligencia emocional en la toma de decisiones y la resolución de problemas en la vida diaria? Pues realmente en todo, hasta la hora de aprender. No nos damos cuenta de hasta dónde llegan nuestras emociones, porque al final tenemos que entender que las emociones muchas veces marcan las intenciones. O sea, venimos ya con una predisposición. Tú, por ejemplo, cuando estás enfadado y lees a lo mejor un texto de estos que te pueden malinterpretar y tal, acabas pues desarrollando que todas esas emociones, que todas esas informaciones van de acuerdo a cómo tú te sientes. Es lo que se llama también en psicología sesgo de confirmación. Pero ese sesgo de confirmación viene marcado por la emoción. Entonces, en la toma de decisiones es muy importante cómo nos sentimos y cómo controlamos lo que nos sentimos. De hecho, hay muchas, sobre todo en las mujeres, hay muchas mujeres que cuando están en esos ámbitos de poder y les llega, por ejemplo, la menstruación, ¿qué hacen? Durante esos momentos intentan no tomar decisiones importantes, decisiones relevantes, y no es por otra cosa, sino porque hormonalmente no van a tener las mismas emociones. Entonces es muy importante nosotros poder entender que poder controlar nuestras emociones a la hora de pensar, poder pensar con tranquilidad, poder aprender con tranquilidad. Y a partir de ahí, pues, es mucho más fácil que vayamos, pues, a tomar una mejor decisión, porque es una decisión que no viene de algo temporal, como es la emoción, porque lo bueno de las emociones es que no dura mucho. O sea, intentad probarlo. ¿Cuánto duráis enfadados? Realmente enfadados. 3, 4 minutos. A la que pasas los 5 minutos, literalmente te duele la cabeza. O sea, no estamos hechos para que estemos todo el rato en una emoción. Entonces, lo importante son los sentimientos, que es cuando se mezcla con la razón. Entonces, es muy importante, pues, empezar a tomar decisiones desde sentimientos beneficiosos, porque sentimientos como falta de autoestima, sentimientos como desprecio, obviamente te harán tomar decisiones que te desprecien a ti. Pero claro, sentimientos como amor, como el amor, como la tranquilidad, como la bondad, como la generosidad, son claves, porque realmente es justo lo que nosotros somos. O sea, lo que no entendemos es que los seres humanos, los otros sentimientos es para que nosotros podamos sobrevivir en el mundo. Pero luego están los sentimientos, las emociones altas, que es como el amor, que esto es para vivir. Una cosa es sobrevivir que por, por el bien, bueno, gracias a Dios y todo, ya sabemos sobrevivir en este mundo. Pero el problema es que una vez que ya sabemos sobrevivir en este mundo, ahora tenemos que aprender a vivir. Tenemos que aprender a vivir pues, con sentimientos como la curiosidad, como el amor, como la colaboración, como la empatía, que son cosas muy importantes, que es lo que permite que podamos seguir avanzando cuando ya hemos cubierto las cosas más básicas, que es comer, tener un techo un techo para dormir y estar, entre comillas, protegido porque tienes herramientas para defenderte. Entonces ya una vez ya tenemos esas tres cosas más importantes de la vida, ahora falta todo lo que después suma a la vida. Entonces es muy, muy, muy importante que a la hora de decidir sepamos identificar qué emociones tenemos para saber que si en esa decisión está interviniendo una emoción negativa o no. Qué guay. Has abierto un término que es el sesgo de confirmación y creo que puede ser muy interesante que lo introduzcas y que pongas algún ejemplo.
Porque creo que nos pasa mucho en la vida diaria y creo que sería guay. Básicamente, el sesgo de confirmación es como un mecanismo del cerebro para que lo que nosotros creemos se cumpla. La mítica profecía autocumplida, es lo que comentábamos antes. Cuando te despiertas y dices que el día va mal, tu cerebro se configura para que todo vaya coherente y efectivamente el día va mal. ¿Por qué? Porque tú ya crees que el día va mal y como crees que el día va mal, piensas que el día va mal y como piensas que el día va mal, actúas para que vaya mal el día. Es como una secuencia, literalmente. Entonces, claro, son cosas que nosotros funcionamos así y nadie puede decir, no, no, yo salí del sesgo de confirmación. Yo, que soy un experto en ello, no salgo de ahí. Entonces, la cuestión es esa. ¿Qué sesgos de confirmación quieres tener? Porque si tu sesgo de confirmación es dar más amor en el mundo, es dar más generosidad, efectivamente vas a confirmar eso con tus acciones, con tus palabras, con tus relaciones. Se va a ver. Pero si tu sesgo de confirmación es desprecio, es hacerte daño a ti mismo, es el rencor, obviamente también en tu vida te va a ver eso. Es como las personas que siempre tienen malas parejas. Y dicen, ay, qué mal, qué desgraciado soy, siempre me tocan hombres malos o mujeres malas. Y digo, será por algo. Lo siento mucho, pero será por algo, porque uno lo has escogido tú, nadie te ha obligado. Si has escogido eso, es porque resuena contigo. Entonces, antes de echarle la culpa a esa pareja, a esa persona que según tú te ha hecho daño, es preguntar por qué has elegido a esa persona, por qué has resonado con eso. Esto de las energías que está tanto de moda es resonancia. Todos vibramos a la misma. Cuando tú ves a alguien en el que te identificas, automáticamente te llevas bien con él. Entonces, al final, lo importante es saber por qué estamos vibrando con esas personas. Y si estamos vibrando con esas personas que a lo mejor no nos gustan, preguntarnos qué es lo que no nos gusta de nosotros mismos para cambiar este sesgo de confirmación. Vale, entonces con eso de los pensamientos negativos y tal, nos lo autoafligimos nosotros. Es una cosa que es propia nuestra, ¿no? Efectivamente, es una cosa nuestra que nos lo autoinfligimos a partir de las vivencias que hemos tenido. Cuando nos identificamos aún con esas cosas que han pasado, pero que para nosotros sigue pasando, pensamos que ya tiene esta importancia, es no saber dejar el pasado atrás, ¿no? Y uno de los ejemplos para explicar esto es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es algo puntual que te pasa para mejorar muchas veces, para que lo superes, lo trasciendas y puedas llegar ahí. Pero el sufrimiento es cuando tú te quedas estancado en ese dolor. Personas que siguen sufriendo por su expareja, pero han cortado hace 15 años. O aún muchos de nosotros seguimos sufriendo por cosas que nos han hecho nuestros padres. Pero ya está. Es saber perdonar. Y el perdón, muchas veces la gente piensa que es algo altruista. No. Yo cuando perdono es totalmente egoísta. No estoy pensando en ti, estoy pensando en mí. Porque son cargas que yo estoy llevando que no me valen para nada. Entonces, cuando yo me libero de eso, ¿para qué me lo he liberado? Primero, para mí. Y una vez que yo no tengo esa carga, puedo permitirme liberarte a ti también. Entonces es muy importante también saber que todo esto es autoinfligido porque también son formas de llegar a alcanzar esas metas. Funcionamos así. Somos capaces de ponernos a nosotros mismos ciertos patrones o ciertas experiencias, atraer esas experiencias, porque queremos una cosa. Y eso muchas veces pasa con personas que se han hecho millonarias. Dicen, yo que quería ser millonario. Y entonces tuve que sufrir. Y durante ese sufrimiento ellos han participado mucho porque han tenido que dejar de lado, pues a lo mejor a la familia, a lo mejor la salud mental. Pero ¿quién será impuesto? La vida, no, tú. Pues al final es eso, es entender que para llegar a un punto, para alcanzar una cosa que tú quieres, muchas veces tendrás que estar dispuesto a dar algo. Funciona así, ley de equivalencia. Entonces, ¿qué es lo que quieres dar? ¿Y qué es? Y yo quería preguntarte una cosa con eso, que no sé si me estoy metiendo en temas que no, pero tú has dicho que cuando una persona se levanta, tiene un pensamiento negativo de este día me va a ir mal, normalmente acaba yendo de que todo lo que conlleva ese día lo va a actuar ella y le va a fomentar de que vaya mal. Hmm. ¿Pasa lo mismo con el dolor? Una persona que tiene dolor desde hace mucho tiempo o que se autoinflige como un dolor que dice, no puedo hacer eso porque es que eso me va a doler, me va a doler, me va a doler. Al final, más o menos se podía extrapolar ahí. Sí, efectivamente. De hecho, muchas veces, sobre todo con el miedo, más que con el dolor. Cuando tenemos miedo a algo es porque pensamos que eso nos va a doler, que nos va a incomodar.
y tenemos como ese miedo a la incomodidad. Es por eso hay ciertas palabras hoy en día que están modernizadas, que están muy de moda. O sea, son muy famosas como la zona de confort. No es otra cosa que saber que las cosas van cambiando, que esa incomodidad lo tienes que enfrentar, ¿sabes? Y entender que es que la vida funciona así. O sea, hay ciertas leyes, hay ciertas verdades que se aplican a todo el mundo. Se aplican a todo el mundo. Y hay seres humanos que no lo quieren aceptar. Pero claro, ¿a quién perjudica? A ti mismo. Porque si las leyes están ahí, tú no lo haces, el universo va a seguir juzgando, juzgándote según esas leyes. Y va a seguir dándote las cosas según esas leyes. Entonces al final o lo aceptas y sabes jugar con esas leyes, con esas cartas que te ha tocado, o mueres en el intento. Y entonces sufres. Súper. Vale, y volviendo también, antes has hablado del amor, de la generosidad y demás, nos gustaría relacionar un poco eso también con el tema de las relaciones, porque en un mundo tan digital y tan acelerado, ¿cómo impacta, ¿no?, las redes sociales en nuestra inteligencia emocional y en nuestras vivencias, sentimientos? Tenemos que tener en cuenta una cosa, que es que las redes sociales están diseñadas por personas que saben cómo funciona nuestra mente. Entonces saben cómo despertar emociones en nosotros. Literalmente, lo de los likes y tal funciona como las máquinas tragaperras. Para que podamos desarrollar emociones de satisfacción, de logro, alcanzar esas metas. He llegado hasta en Instagram. Publica cierto no sé qué para que tenemos una insignia de 50K de likes. ¿Vale? ¿De qué te va a servir? De nada. Pero cuando tú llegues vas a sentir una emoción de realización. Pero realmente, ¿has hecho algo en el mundo? Tal vez, seguramente no. Pero tú te sientes realizado. ¿Por qué? Porque ellos saben cómo funciona nuestra mente. Es como los videojuegos. Cuando tú te lo pasas, dices, ¡guau! Encima, cuando es un videojuego complicado como las redes sociales, dices, soy una máquina. Pero no. Realmente no has hecho nada trascendental. No has hecho nada que haya cambiado vidas. No has hecho nada que te haya cambiado la vida. Te has pasado el videojuego, vale, muy bien. Pero ahora toca vivir. Y el videojuego más importante que es la vida. Y aún así hay gente que se siente realizado por tener X seguidores, por tener X likes. Y luego son incapaces pues, de tener buenas relaciones con las personas que más quieren. Las personas más vitales, su madre, su padre. Y lo han dado todo por esas redes, por esos likes, que luego encima se les quita. Cuando ya nos interesa, lo quitamos. Entonces, primero tenemos que entender que detrás de esas redes sociales hay expertos, expertos que saben cómo funcionamos. Y empezar a jugar con eso que ya decimos del algoritmo. Intentar diseñar nuestras redes sociales. Empezar a seguir cosas que realmente queremos que aporten nuestra vida. Porque igual que alimentamos nuestro cuerpo con comida, nuestra mente la alimentamos con información. Y cada vez las redes, la información es más. Y a veces no sabes ni cuál es la verídica. Y por eso cada vez hay más personas que están en depresión, que están en ansiedad, porque la verdad se pierden. No sabes para dónde vamos. Hay tanta confusión, hay tantas cosas que poder identificar las cosas valiosas es casi imposible. Y encima las cosas que funcionan en las redes, ¿qué son? Las cosas más emocionales. ¿Por qué funcionan cada vez más los discursos de odio? Porque en las redes es lo que funciona. Nos llama mucho más la atención las cosas negativas. Cuando yo digo una barbaridad, claro que te va a llamar mucho más la atención que si te digo te quiero. Porque son cosas que damos como por hecho, no sé qué, y porque nuestro cerebro esas cosas le satisfacen. Entonces lo normaliza. Pero cuando te digo te odio, automáticamente te pones en modo que, en modo defensa, modo supervivencia, y me prestas más atención. Cuando estoy diciendo algo que tú interpretas que te va a que te va a afectar de mala forma. Y me prestas más atención. Y las redes es atención. Decir esas barbaridades, hablar de chismes, criticar, no sé qué, es lo que más funciona. Muchos de los podcasts que funcionan muy bien. Cosas polémicas. ¿La polémica qué es? Algo que pueda Dar juego. introducir más emociones y causar diferentes emociones en diferentes personas. Eso es la polémica. Ah, que Donald Trump ha dicho una cosa polémica. No, ha dicho una barbaridad. Dejemos de decir, ha dicho una barbaridad. Pero como hay personas que quieren decir esa barbaridad y que no encuentran la valentía para decirlo y ven que alguien sí lo dice, efectivamente, cogen esa sintonía. Y entonces estas personas que a lo mejor no merecen crecer en las redes, porque estas redes
Esas personas que han crecido en las redes lo hemos decidido todo. Con ese botón que le hemos dado a seguir, a suscribirte. Por eso muchos youtubers siempre piden suscripciones. Claro que lo tienen que pedir. Porque si tú crees que lo tuyo vale la pena, quieres que la gente te preste atención. Porque a lo mejor va a beneficiarles. Pero la gente aquí presta atención a cosas que no le valen para nada en la vida. Y es eso. Entonces hay que entender, oye, nuestras redes sociales, YouTube, no sé qué. Tú cuando entras en el YouTube de una persona, puedes entender qué clase de persona es. Porque sabes qué es lo que sigue, qué es lo que ve. Si solo ve chismos, un podcast de chismes, de críticas, de no sé qué, a lo mejor es esa persona que se está autocriticando a sí mismo, que critica a los demás, que no está conforme con su vida. Tú entras en mi YouTube, solo hay conocimiento, porque es lo que busco. En mi Insta no, porque el algoritmo siempre te mete algo ahí. Pero en mi YouTube está perfecto. Fútbol y podcasts interesantes y conferencias. No hay ni música, porque sé que me distrae mi mente. No escucho música yo. A menos que me lo pongas, yo por mí mismo no me vas a ver escuchando música, porque quiero que poder controlar esa frecuencia de mi mente. No quiero que nada se interponga, porque lo quiero cuidar, porque son los alimentos que le quiero dar. En la red tenemos que entender que son esos alimentos que podemos darle a nuestro cerebro. La decisión es qué quieres comer. ¿Quieres comer bien? Consume buena información, consume cuentas que valga la pena, consume podcast que valga la pena. ¿Quieres comer mal? Comida basura, que está muy bueno. Ahí lo tienes en las redes. Y está lleno de comida basura. Totalmente. Sí. Y aquí ya entras tú. ¿Cómo puede hacer un experto en inteligencia emocional? ¿Cómo puede ayudar la inteligencia emocional al tema de las relaciones personales o profesionales? Y a las amorosas. Vale. Empieza por la que quieras. Tenemos muchas frases que ya resume todo. Es que los dichos son importantes. Si quieres que te quieran, quiérete. Y todos lo damos por hecho. Pero luego nadie actúa según así. Personas que se meten en relaciones y ni se conocen a sí mismos. Y luego quieres conocer a otro. Con lo complicado que conoces a uno mismo, yo aún ni me conozco la mitad de lo que podría. ¿Por qué? Porque vamos cambiando constantemente. Pero al menos cuando haces las paces contigo mismo, te aceptas a ti mismo, es cuando ya puedes aceptar a los demás. Y en nuestras relaciones profesionales tenemos que tener en cuenta que tenemos que dejar de identificarnos con los problemas de los demás. Eso se ve mucho en el trabajo, la gente viene ya con cosas ahí en su casa, no sé qué, y si tú les escuchas, entras en depresión. Ah, que este trabajo no vale la pena, ay, que no sé qué, no llego a fin de mes, que no sé cuánto, que desgraciado, que no sé qué. Y tú te identificas y a lo mejor tú estás muy bien en ese trabajo, pero vas en casa pensando que no has hecho nada útil, que ese trabajo no vale la pena, que no te están pagando lo suficiente, y tú ya has perdido tu propia paz porque la otra persona no ha podido encontrar su paz. Entonces, uno es dejar de identificarte con cosas que no son tuyas. Hay ciertas cosas que bueno, hay ciertas verdades en el universo que es como funciona todo. Yo lo llamo una de las cosas que digo, por ejemplo, es los papeles. Hay 3 papeles en la vida. En el universo está el papel de Dios o del universo, que es el clima y tal, y eso lo controla el universo. No, no tienes nada que ver ahí, no puedes controlarlo. El de los demás, intentar controlar a los demás, mucha suerte. No puedes. Porque para empezar son impredecibles. Igual que tú eres impredecible, nadie sabe qué vas a hacer, nadie sabe tu siguiente jugada, tú tampoco sabes la de los demás. Entonces, claro, ¿por qué no te ocupas de literalmente tus asuntos? Justamente lo que está en nuestro control es lo que más olvidamos. Y hay gente que quiere controlar a los demás. Quiero que me quieras como yo quiero quererme. Pues quiérete tú primero como quieres quererte. ¿Por qué me obligas a mí? No tengo nada que ver. Quiero que me hagas sentir seguro. No puedo hacerte sentir seguro. Porque tu inseguridad no viene de mí. Que tú lo proyectes en mí es otra cosa. Pero no viene de mí. Entonces, claro, si tú no eres capaz de ser feliz por ti mismo, de quererte a ti mismo, es muy difícil que puedas querer a los demás, que puedas dar a los demás. El amor no es otra cosa que dar. ¿Dar qué? Lo que tú tienes. Y lo importante, lo bonito del amor es que es la única emoción que cuanto más lo das, más aumenta. Por ejemplo, cuando estamos enfadados, tú das la ira a otra persona y ya estás menos enfadado. Te desahogas, no sé qué, no sé cuánto, y se lo dices a tu mejor amigo y te desahogas y le das toda esa ira a tu mejor amigo y tú ya estás bien. Pero cuando tú le das amor a tu mejor amigo, ¿qué hace? Sube el amor. Y ahora tú estás en un momento amoroso y tu mejor amigo también. O sea, hay un win to win.
dos ganamos. La cuestión es esa, intentar que nuestras relaciones, primero nosotros, nuestra relación con nosotros mismos, lo que no entendemos es que las relaciones son claves, pero porque nos relacionamos con todo. Y muchas veces no nos damos el tiempo a observarnos, la atención, las típicas frases de no tengo tiempo para ti, para mí mismo. Y digo, pues mucha suerte, porque ¿quién se necesita más? Tú, si no tienes tiempo para ti y tienes para los demás, no sé, llámame loco, pero algo anda mal. Entonces, tienes mucho tiempo para ti, mucho tiempo para ti. Y después, tiempo para los demás. Y luego aprender. Aprender muchísimo, siempre con esa curiosidad, no dar nada por hecho. Porque la vida es mucho más divertida cuando sabes que no puedes predecir a los demás. Sí, que yo sé cómo funciona la mente y las emociones, sí, pero no voy a predecir cómo vas a actuar. ¿Por qué? Porque podemos superarnos. Es esa parte divina del ser humano que nunca sabes en qué te va a convertir, porque realmente lo podemos todo. Porque si lo crees, lo creas. O sea, Brian Tracy, bro, está ahí. Si lo creemos, lo creamos. Entonces, al final es eso. Como no sabes en lo que cree la gente y no sabes cuándo va a cambiar de creencias, no sabes cómo va a actuar, cómo va a relacionarse contigo mismo, contigo. Entonces, es esa curiosidad, es ese spoiler, ese misterio, ese no dar nada por hecho y sobre todo dejar de juzgar a la gente, pero de juzgar a la gente según nuestra perspectiva. Muchos de los problemas que tenemos es que nos identificamos con los problemas de los demás y luego juzgamos desde nuestra parte. Entonces pensamos mal de los demás, ay, esta persona seguro que está hablando mal de mí, seguro que cuando se vaya me va a poner a parir. Y a lo mejor no, a lo mejor esa persona tiene una muy buena impresión de ti. Pero claro, como tú no tienes una muy buena impresión de ti mismo, piensas que los demás te están criticando, que te ven mal. Sobre todo muchas veces pasa con las mujeres. Es que me ven, o sea, soy fea, soy fea, soy fea, soy fea. Y hasta que tú no le dices, no, que eres bonita, no lo entiende. Entonces al final es, empecemos a pensar bien de la gente. A pensar bien de la gente aunque nos piensen mal de nosotros. Intenta siempre tener esa esperanza de que, de que se puede mejorar, de que se puede cambiar cosas. Y al menos, si no puedes cambiar en los demás, tú intentar que seas ese cambio. Porque muchas veces los demás no cambian a lo mejor porque no son conscientes, no se toman ese tiempo. Pero si tú lo sabes y tienes esa información, ¿a qué esperas para actuar? Wow. Esto me está dando mucho que pensar por la clínica. Porque, por ejemplo, nos vienen pacientes. Si un paciente ya no ve de primeras que él puede recuperarse, porque no se ve a él mismo, ¿cómo pretendes tú desde fuera hacer que se recupere? Bueno, es un sesgo lo que comentabas antes, ¿no? Sí, y sobre todo la responsabilidad. Hoy en día nadie acepta sus responsabilidades. Queremos que todos lo controlen los demás. Hay gente que no es capaz ni de moverse para ir a coger su propia comida. Y llamamos a alguien para que venga el repartidor para hacer nuestra responsabilidad. Tú has pedido algo. O gente, o sea, al final, hasta que no aceptemos nuestra responsabilidad, no tenemos control sobre nuestra vida. Y el problema es que el control también va por ley. O tienes control sobre ti, o los demás tienen control sobre ti. Y como no queremos tener control sobre nosotros mismos porque da palo, porque somos muy vagos, ¿a quién se lo damos? Al Estado? Pero luego nos quejamos del Estado. ¿A quién se lo damos? A los políticos, pero luego nos quejamos de los políticos. ¿Quién les ha dado tanto poder? Nadie. Si quisiéramos cambiar todo, lo podríamos cambiar en un segundo. Pero ¿por qué no lo hacemos? Nos da pereza. Y a los que no nos da pereza, nos da miedo, porque a los demás les da pereza. Entonces, al final es aceptar la responsabilidad, aceptar que todo lo que te ha ocurrido no es bueno ni malo, dejar de ver el mundo como bueno o malo. La vida no funciona así. La gente intenta buscar un sentido ético a la vida, pero ¿qué haces? Hay personas que han nacido en una guerra, tienen una vida mala, no lo sé. Han nacido donde tenían que nacer, porque les ha puesto el universo, igual que a ti te ha puesto en un ambiente donde puedas aprender, donde no sé qué, donde puedas enseñar con todas tus comodidades. Entonces, claro, la vida es injusta, no. La vida es lo que es. Todo el mundo tiene un papel. La cuestión es que no aceptamos el papel. Yo sí acepto el papel o intento aceptar todos los papeles. Y un día me ves así vestido y tal, porque hoy estoy en el papel de intentar enseñar algo, pero a lo mejor salgo ahí y me ves vestido de una cosa de una forma totalmente diferente porque estoy en el papel de que me enseñen algo. Entonces, al final es aceptar esos papeles y entender que no tenemos un papel,
en concreto. Es una película donde puedes cambiar de personaje cuando quieras, siempre teniendo en cuenta que el protagonista eres tú siempre, pero que puedes cambiar. O sea, tienes un montón de disfraces. Coge el que quieras, el que mejor te vaya a ti bien y no te identifiques con ninguno, porque en verdad eres tú el actor. Ese disfraz no eres tú en verdad, lo has cogido tú. Pero cuando nos identificamos, yo soy así y te pones como una estructura y esa estructura se estropea, piensas que te has estropeado tú. No, estamos hechos para ti. Somos seres perfectamente camaleónicos. Nos adaptamos a todo, absolutamente a todo. Y por eso hemos triunfado en la naturaleza, por eso somos los reyes. Porque ¿quién se ha adaptado mejor al mundo que el ser humano? Nadie. El león tiene más fuerza, sí, pero ahora ¿quién tiene más fuerza? Físicamente, con, con un disparo nos lo cargamos a todos. Entonces es eso, entender que nuestra naturaleza, no hemos entendido nuestra naturaleza y cada vez lo perdemos más. Que si inteligencias artificiales y tal, y la gente asustada, ay, nos va a invadir. No, no, no te va a invadir. ¿Por qué? Porque lo has creado tú. Lo has creado tú. Sigues teniendo el control. Pero cuando piensas que no tienes el control, ¿qué vuelve a pasar? Sesgo de confirmación. No tienes el control. ¿Por qué? Porque tú piensas que no lo tienes. Y se lo das a los demás. Vale, Mamadi, has hablado de las relaciones y de la importancia del autoconocimiento de uno mismo antes de entrar en la relación, pero imagina que una vez ya has entrado en la relación y crees, o sea, hay un buen trabajo de gestión emocional por parte de las dos personas, ¿cómo afecta las redes a la misma relación? Es decir, el idealismo este que hay en las redes y todo Hmm. eso, ¿cómo puede afectar? En dos cosas. Uno, lo desnaturalizamos. Las redes, como todo es tan artificial, todo es tan perfecto, la imagen, perdemos la realidad. Entonces es muy fácil tener en cuenta que nada es así. Entonces también dejamos de idealizar las cosas. Cuando tú ya entiendes que eso no es natural, lo dejas de idealizar porque la naturaleza es la verdadera idea, lo verdadero ideal. Y entiendes que va a haber cambios, de que no todo es perfecto, que no todo es te quiero, que no todos son viajes, que a lo mejor de tu relación no van a ser todos esos viajes, sino esos momentos en los que estás en la cama un día cualquiera y lo estás disfrutando con alguien y vas a dormir con alguien que quieres. También es muy importante que la gente recuerde por qué se han querido. Hay mucha gente que por muchos problemas personales de la vida, cambios, se olvidan de por qué empezaron a quererse. De hecho, muchas veces en terapia de parejas te empieza preguntando cómo os conocisteis, ¿para qué? Para que vuelvan a recordar esos momentos, para que vuelvan a recordar por qué están juntos y vuelvan a alinearse entonces. Y por último también la atención. Las redes cuando nos roban tanto la atención, no se la damos a la otra persona. Y estás con una persona que supuestamente os queréis y estáis los dos no dándoos atención. Y literalmente el principio del amor es la atención. Entonces, claro, las redes nos están robando literalmente el amor para quienes no lo controlan en las parejas. Yo con mi pareja, fácil, no existe. Si estamos juntos, nada de móviles. A menos que hayamos acabado de hablar de todo lo importante, a menos que tú ya tengas claro de que te quiero, de que todo va bien y podamos desahogarnos en ese momento, pero todo en un pacto. No es como estamos obligados a estar en Instagram y estamos juntos, sino como estamos tan cómodos, puedo permitirme coger el móvil como si estuvieras con mi mejor amigo, porque en verdad nuestra pareja tiene que ser nuestro mejor amigo. Y en nuestras redes muchas veces lo vemos como algo, wow, más allá. No. Tu pareja es tu mejor amiga o tu mejor amigo que simplemente te atrae sexualmente. No hay más. Si lo sacas de ahí, vas a perder. Porque en verdad lo que más importa en el amor es la amistad. Es el estar cómodo, poder confiar, poder desnudarte, no solo físicamente, sino mentalmente ante esa persona. Y entender que esa persona te va a aceptar porque te quiere. Y porque te quiere porque sí. Dejar de darle las vueltas. Ay, me quiere por mi dinero, por no sé. No. Hay más personas con dinero. ¿Por qué te acogerá a ti? No eres el que más tiene. Entonces, al final es entender eso. Que tenemos que volver a darle atención a nuestras parejas. Y tenemos que volver a naturalizar lo que es una pareja. Ay, es una pareja y está chillado. Pasa. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Lo importante es que vuelvan. Pero cuando vemos ahí voces en una pareja, ahí hay maltrato. No tiene por qué. Empezamos a pensar locuras, no sé qué, red flags, green flags. No existe nada de eso. La vida no es verde, amarillo.
no es así. No son blancos y negros. Es un espectro de colores gigante. Entonces es volver a naturalizar para que todo vuelva a tener más colores, todo vuelva a tener más posibilidades. En las redes sociales hay TikToks y hay Reels de si tu pareja no hace esto, no te quiere. Digo, pues muy bien, entonces la mía que no me quiera. Porque a lo mejor ni siquiera es mi forma de amar. Tu lenguaje del amor, tú no sé qué. Dejemos de cientificar todo, de decir lo que es ideal. Dejemos de idealizarlo todo. Súper. Bien, volviendo a... Ahora estamos introduciendo un poco los errores que se cometen a nivel de relaciones y demás. Mm. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos al gestionar nuestras emociones y cómo podemos evitarlos? Uno, el tiempo. No le damos tiempo a la emoción. Y la emoción yo lo describo muchas veces como una chispa. Una chispa que ha salido ahí en un bosque seco y que tú estás dejando que siga propagándose el fuego porque no le das la atención. No has cogido y lo has apagado en el momento. Entonces, uno es prestar la atención necesaria a esas emociones. No darlo por hecho. Yo soy así, no voy a cambiar. Las personas que a mí me dicen eso, digo, pues muy bien. Porque no vas a evolucionar. Si tú crees que eres de una forma, tienes razón. Eres así. Porque tú no quieres cambiar. Pero el cambio va a llegar. Pero no te vas a adaptar. Entonces, eso es uno, darnos cuenta de que no somos así porque sí. Somos así por razones. Y podemos elegir volver a tener otras razones para ser. Entonces, uno, entender eso. Atención. Nuestras emociones necesitan atención. Igual que nuestra pareja, igual que todo. Necesita amor, literalmente. Nuestras emociones, ¿qué necesitan? Observación. Necesitan que tú lo veas, que tú lo puedas entender. ¿Y qué más necesita para que nosotros podamos llevar bien todo esto de las emociones? Naturalización. Dejar de intentar regular las emociones. No funciona. Yo no puedo regular qué grado de enfadarme. No funciona así. Lo que puedo hacer es redirigirlo, educarlo, llevarlo a otra forma, a otro sitio, en un sitio donde sí cabe ahí, en ese contexto. Entonces las personas, por ejemplo, que sienten mucha ira, ¿dónde van? Al boxeo y se convierten en los mejores boxeadores. ¿Por qué? Porque han encontrado un sitio donde de dirigir esas emociones y en vez de boxear a tu expareja o a tu mejor amigo o a tu padre o a tu madre, vas y le das a un saco. Intentas pues quitarlo de así. Y luego hay muchas formas de como de regularse a sí mismo, sea con las palabras, sea con las acciones, pero sobre todo con el silencio. Las emociones, lo que peor va para las emociones es que te calles. Cuando estás tú solo en tu habitación y realmente empiezas a pensar, ahí es cuando puedes pegarle a las emociones. Ahí es cuando le puedes devolver todo lo que te ha hecho. Puedes vengarte de las emociones, de todas esas emociones de ira, porque puedes investigar dónde viene esta ira. Y a partir de ahí decir, vale, se acabó. Y saber hablar con nosotros mismos. La gente dice, es que no voy a poder, es que yo sí. Si yo digo que no quiero enfadarme, no me voy a enfadar. ¿Por qué? Porque ¿quién decide enfadarse? Tú no. Tú no tienes en verdad poder sobre mí. Puedes obligarme a hacer no sé qué, no sé cuánto, pero yo soy totalmente libre en mi mente. Todo lo que me pasa es como yo lo interpreto. En el momento en el que yo digo, esto no lo voy a interpretar como una exhibición de ira, no pasa. Entonces al final es recuperar ese control, es literalmente cambiar de nuevo. Porque la mente es nuestro esclavo. ¿Pero qué está pasando? Que nosotros estamos siendo esclavos de nuestra mente y no funciona así. Eso es antinatural. Es nuestro esclavo, pues que vuelva a ser nuestro esclavo. No puede ser que le digas tú a tu mente, cállate y no se calle. Porque significa que entonces no estás teniendo tu control. Hay gente que no puede aguantar ni siquiera 5 minutos a solas. Esto ya es un claro indicativo de que emocionalmente no estás bien. Si no puedes estar 5 minutos en silencio, busca ayuda, porque no es normal. Entonces ya el silencio es el gran enemigo de las emociones. Y a partir de ese silencio, puedes volverte amigo con tus emociones. Puedes empezar ya a dirigir tú tus emociones y que no tus emociones te dirijan. Que no tengas esos secuestros de la inconsciencia donde te enfadas tanto que dices cosas que ni siquiera te acuerdas. Y no te vuelve a pasar, porque ya no hay inconsciencia, hay conciencia. Y cuando hay conciencia, mandas tú. Es lo que significa la conciencia, estar tú. Wow. Súper. Y, Sí, sí. y tú como profesional, ¿qué técnicas o qué cosas, qué hábitos
harías o darías como consejo para desarrollar la inteligencia emocional de una persona? Uno, sobre todo entender. Por eso es tan importante la figura del experto en emociones, ¿no? Entender cómo funcionan las emociones. Ya cuando tú ya lo entiendes, ya has arreglado el 80% del problema. Cuando tú entiendes dónde viene esa ira y identificas esa experiencia que ha empezado a crear esa ira, ya simplemente es aceptarlo y empezar a actuar de forma diferente. Entonces, los expertos en inteligencia emocional, ¿cómo ayudamos? Uno, enseñando a esos alumnos cómo identificar sus emociones. ¿A partir de qué? A partir de lo que nos cuenta. Por eso es tan importante tener en cuenta qué es lo que dice la gente y no identificarte con eso. Hay gente que dice, ¡fua! Mi hermana me odia, no sé qué, porque me trata mal, porque me dice no sé qué, porque me insulta, porque mi madre me odia, porque me insulta, porque no sé qué. No, te está dando información. Entonces es entender eso, que todo eso es información. Y cuando tú analizas bien esa información, puedes sacar aprendizajes. Y entonces empiezas a enseñar a esta persona para que lo pueda ver, la observación. Ahora esa persona ve que está maltratando de forma inconsciente a su pareja porque se está maltratando a sí mismo. Y ya a partir de ahí empezáis en un proceso de aprendizaje, de aprender nuevas formas de ver el mundo, de ver la situación, nuevas formas de posibilidades. Y cuando la gente se da cuenta de que hay otras posibilidades, ¿qué pasa? Que agarra esas posibilidades. Y sobre todo, estar dispuesto. Podemos ser lo bueno que seamos, los profesionales, pero si tú no estás dispuesto como alumno a aprender de ese profesor, como alumno, como paciente, a que ese doctor te cure o este especialista en salud, no va a pasar, porque tú no quieres curarte. Es que al final la gente te piensa que somos dioses. No funciona así, porque pierdes, te quita todo el control. Ah, ir a un profesional, ir a un psicólogo, el mejor psicólogo y no ha funcionado. No, sí, sé que ha funcionado el mejor psicólogo, porque es mejor en lo suyo. El que no quería eres tú. Entonces no vayas a un profesional si no quieres, porque nos haces perder el tiempo. Yo por eso antes de aceptar a mis alumnos les hago una entrevista y cuando veo que no funciona, te devuelvo tu dinero, porque no tengo nada que hacer contigo. No tengo ese tiempo para ti, porque el problema es que muchas personas te ven como unas orejas gigantes. Te utilizan solo para decir, para decir, para decir, para que tú luego les des un consejo y lo ignoren. Porque no están dispuestos, porque les da palo, porque siguen teniendo miedo y porque en verdad no les duele lo suficiente. Cuando te duele lo suficiente, sí que escuchas. Entonces al final es de entender que hay dos formas de aprender, mediante el dolor, que es la de los tontos, que soy el primero en aprender desde ahí, o desde el consejo. Cuando tú ves que alguien está aprendiendo desde un consejo tuyo, es sabio. Esa persona es sabia. Y muchas veces los mayores sabios, ¿quiénes son? Los niños. Pero pensamos que los niños son tontos, no sé qué. En verdad, una persona funcional simplemente es un niño que ha sabido adaptarse al cambio del crecimiento. Por eso la gente no tiene... Por eso tanto se habla de reconcíliate con tu niño interior. No, es que seguimos siendo niños. Y tú ves personas que no han arreglado problemas emocionales de 40 años, que cuando hay un problema se descontrolan y hacen berrinches igual que un bebé de 3 años. ¿Sigue siendo un niño o no? Sí. La cuestión es esa, ¿qué clase de niño vas a ser? ¿Tú uno de 12 años que es consciente y empieza a entender las cosas y se comporta bien? ¿O uno de 3 años que es inconsciente aún? Y todo cabe ahí. Entender que el especialista no te va a solucionar los problemas si tú no estás dispuesto. Te va a dar las herramientas, es lo único que puedo hacer por ti. Te voy a dar las herramientas. ¿Los usas? Muy bien. ¿No los usas? Genial. Yo te le he dado. O sea que el consejo principal que, por ejemplo, le darías a una persona es, hasta que tú no estés preparada para ello... No vengas. No vengas. Si no estás dispuesto a hacer, o sea, hasta que tú no estés harto, no vengas. Porque tú te encuentres mal, no sé, tiene que llegar un momento en el que digas, ya estoy listo para acabar con esta situación. Y todo ha pasado con todas las personas exitosas. Cuando les preguntas por qué has llegado aquí, en qué momento empezaste a tomarte en serio este emprendimiento, ¿qué te dice? Cuando empecé a ir en serio. ¿Vas en serio? ¿Quieres cambiar? Ven, vamos a cambiar. Pero no vas en serio, no estás dispuesto a sacrificar, no estás dispuesto a dar algo, no puedo darte nada. Porque aunque te lo dé, ¿qué vas a hacer con eso? Si no estás dispuesto a trabajar con ello, se va a quedar en nada. Por eso la gente dice, ay, es que no he tenido la oportunidad. No,
no has tenido la predisposición. Porque como no estabas dispuesto, no has visto la oportunidad. Y la oportunidad nos llega un montón. Pero cuando no estamos dispuestos a ver la vida de otra forma, a pensar que la vida no va en contra nuestra, es cuando empezamos a ver las oportunidades. Vale, en verdad la vida es como confabula a favor nuestro. Quiere solo nuestro bien. Todas esas experiencias que te pasan es para que tú las superes. Para que las superes, ¿para qué? A lo mejor no es para hacerte más rico. Es para que empieces a educar tú mejor a tus hijos, a lo mejor. Es para que empieces a tratar mejor a tu pareja. Y a lo mejor esa emoción, esa experiencia dolorosa no ha tenido nada que ver con tu pareja. A lo mejor ha sido algo del trabajo que has llegado y como has podido superarlo mediante la reflexión y la trascendencia, ahora tratas mejor a tu pareja. Pero tenía algo que ver tu pareja, no. Es como tú la aplicas y todo pasa por algo. Pero la gente, ay, todo es injusto, ay, no sé qué. No, todo es justo. El mundo es injusto porque hay niños pasándolo mal en África porque tienen hambre. No, el mundo es injusto porque las personas hemos decidido que sean injustos. Si hay niños pasándolo mal ahí, si tanto te preocupa, ¿por qué no vamos todos? Si tanto nos preocupa el cambio climático, ¿por qué no vamos todos a por eso? Pero parece que todo nos preocupa, pero nadie hace nada. Entonces, claro, como una persona solo no va a cambiar el mundo, yo intento cambiar mi mundo. El mundo no está ahí, yo no lo voy a cambiar, es obvio. Pero todos los que estén en mi mundo, en mi alrededor, bajo mi zona de impacto, voy a intentar que vaya a mejor. Y por eso encuentras personas que están rodeados de genios. Ah, no sé qué suerte ha tenido está rodeado de talento. No, es que ha buscado el talento. Ha buscado el amor y por eso todo el mundo lo quiere. Ha buscado la generosidad y por eso tiene amigos dispuestos a hacer lo que quiera, lo que sea por él. Pero lo ha buscado y lo ha dado. Y como lo ha dado, lo ha recibido de la vida. Funciona igual. Wow. Muy top. Vale, entonces, has hablado. Primer consejo, coger la responsabilidad del cambio. Y luego, después de eso, ¿cómo continuamos? O sea, una persona, una vez ya está dispuesta a cambiar, ¿qué otros consejos le das? No negociar. Trabajar sin negociación. O sea, yo sé que estas herramientas son lo que tengo que hacer. Sé lo que tengo que hacer y lo voy a hacer pase lo que pase, sin excusas. Sin excusas. Y muchas veces, sobre todo en las emociones, son cosas bastante fáciles, pero siempre le ponemos alguna excusa. Porque puedes regularte emocionalmente escribiendo, puedes regularte emocionalmente hablando contigo mismo, grabando algo, escuchando algo, pero siempre le pones una excusa para no darte ese tiempo. Entonces, deja de poner excusas. El momento en el que dices, no hay excusas, esto es un no negociable, ya sea con tu pareja, con la vida, con el trabajo, todo va según lo que tú quieres negociar. Entonces tienes que primero identificar qué son las cosas con las que no quieres negociar. Yo, por ejemplo, mi paz mental no lo voy a negociar. Y si voy a ser pobre en toda la vida, lo voy a hacer. Porque si tengo que hacer cosas que tenga que ver, que vaya a romper esa paz mental y tenga que ver con el dinero, voy a renunciar a ese dinero, me da igual. Y mis valores, las cosas que para mí son excelsas, son elevadas, las cosas importantes para mí, vitales para mí. Y a partir de ahí, todo lo que no sea vital, podemos negociarlo. Puedo negociar contigo cuántas horas quieres que trabaje, pero no voy a negociar contigo, por ejemplo, que me digas que no voy a realizar en este trabajo, porque para mí es algo vital. Y no lo voy a negociar, ni le pregunto. Y hay gente, musulmanes, que me dicen, ay, es que yo no soy capaz de rezar en mi trabajo. Y digo, no quieres, porque yo sí. No lo pregunto, no voy a mi jefe, oye, ¿puedo rezar? No, yo rezo. Si te tienes un problema, me echas, no hay problema, voy a encontrar otro. Y es eso, saber hasta dónde tú tienes el control y entender qué parte del control le vas a dar a los demás. Porque siempre hay que, todos van a tener una parte del control, pero es, ¿qué te voy a dar? Súper. Bien, ya para acabar, si puedes recomendar algunos recursos, desde libros, podcast, incluso si quieres empezar a introducir algún curso que hagas tú o alguna mentoría para la gente que nos escucha desde casa. Sí, bueno, yo he desarrollado un programa que se llama Semillas de Paz, en el que sobre todo intentamos desde una metodología ya clara y específica, pues intentar solucionar estos problemas emocionales, ¿no? Obviamente yo tengo ciertos temas que son los que me especializo. Dentro de ahí no, no me voy más para allá, ¿sabes? No trato depresiones ya, que lo traten pues los psiquiatras y tal.
Trato pues temas como el autoconocimiento, la tristeza, la ira, todo lo que tenga que ver pues en el ámbito que yo sé. Y a partir de ahí pues, uno, para empezar, cosas que les recomiendo, que sepan cuáles son sus problemas y que a partir de ahí busquen al profesional. Porque a lo mejor tu problema no es un problema emocional, a lo mejor es físico, a lo mejor es psicológico, a lo mejor es algo aún más allá. Pero tienes que ir y tienes que estar dispuesto a pagar. Que la gente no lo entiende, tienes que ponerle pasta, ir al mejor a poder ser, ir al que, con el que mejor te identifiques, sobre todo identificarte. Porque muchas veces porque hay ciertos profesionales que hacen lo mismo que tú, pero de pronto ese profesional puede curar a ese paciente y tú no, porque ya van con la confianza de eso. Ya se identifican y como se identifican, ya se preparan ellos para curarse. Pero cuando tú vas con desconfianza y dices, bueno, voy al psicólogo, pero no sé, no sé si me voy a curar. No, no te vas a curar. Pero cuando tú vas al psicólogo y dices, este tío me va a ayudar, efectivamente te ayuda. Efectivamente, entonces es eso. Uno, estar listo para que te ayude. Dos, ir al mejor. Ir al mejor para poder ser. O al que tú consideres el mejor, porque hay muchos mejores. Es lo bueno. Cada vez hay más gente que se dedica a todo este mundo. Pero la cuestión es esa. ¿Tú con quién te identificas? ¿Quién crees que te atrae? La atracción es importante. Sobre todo en este problema. O sea, es muy importante. Entonces, al final es eso, en saber quién te atrae y ir a esa persona e intentar. Y luego, una vez estás curado, seguir aprendiendo. Es que la gente dice, vale, yo ya me he curado de este problema psicológico, pues no voy a curarme de las emociones. Digo, vale, muy bien, no te cures. Porque todo está tan relacionado que si dejas una parte, la otra te va a afectar. Tienes que ir a fisio, sí, tienes que ir, porque es tu cuerpo. Y va a afectar tu cuerpo a tu mente en algún momento. Tienes que ir al psicólogo, sí, porque es tu mente. Y si no vas, lo va a afectar a tus emociones en algún momento y a tu cuerpo. Y tienes que ir a un experto en inteligencia emocional, porque tu emoción también está afectando a todo. Entonces es nunca dejar nada, ir a todo, a poder ser. Si puedes permitírtelo, el lujo, porque hay gente que no tiene el lujo, permítelo, permítelo, no pasa nada. Si puedes, hazlo. Invierte. En eso sí vale la pena invertir, no en Netflix. En eso vale la pena. Total, Hostia, muy bueno, ¿eh? Deja mucho que pensar, ¿eh? súper. Ya, si quieres para acabar, Mamadi, has hablado de que tienes el proyecto este de Semillas de Paz. Entiendo que te pueden contactar por ahí. Sí. Dejaremos en la descripción tu contacto. Perfecto. Y ya para acabar, un mensaje que quieras dar a la audiencia. Que Algo se lo que- lleve para casa, que lo tengan ahí guardado. Frase de Mamadi Cava para el podcast de Salud al Oído. Qué presión, ¿eh? Sí, bueno, básicamente en verdad que nada es tan importante. Plan, pensamos que todo es tan, y no. No se te va a ir la vida porque pierdas ese trabajo, no se te va a ir la vida porque pierdas esa persona, no se te va a ir la vida porque se muera tu madre. La vida continúa y vale la pena vivirlo. Son cosas que van a pasar. Prepararte para el cambio, prepararte todo el rato para el cambio. Por ejemplo, hay un filósofo muy importante que a mí me encanta, es Diógenes. El tío estaba listo para cualquier cosa que pasara. Entonces es eso, tenemos que prepararnos. Que va a haber hambre, pasar hambre y saber pasar hambre. Que va a haber dolor, saber pasar ese dolor. Entonces, cuando tú ya estás preparado, todo te afecta menos, porque no tienes reveses. Y cuando no te estás preparado para algo, aceptarlo igual. O sea, hay momentos que por mucho que estés concienciado de que, por ejemplo, se va a morir un hermano o tu madre, por muy preparado que estás, sabes que vas a sufrir, pero es coger eso como algo natural. Y luego vivir por esas personas. Es importante. No podemos estancarnos. Ay, se ha muerto mi hermano y no puedo avanzar en la vida. ¿Tu hermano quisiera eso? No. ¿Tu madre quisiera eso? No. ¿Por qué no lo haces? Vive. Sé feliz. ¿Por qué? Porque pensamos que cuando una desgracia ocurre, nunca vamos a volver a ser feliz. Y perdemos esa esperanza, que es el motor de la vida. No pierdas nunca la esperanza. No lo pierdas. Si lo pierdes, no hay nada. La depresión es la carencia total de esperanza. Y por eso ya te deja de divertir la vida. Ya te deja de divertir, ya no sales en la calle. Yo cada día me divierto, mi vida vale la pena. Y a lo mejor no es una vida de ensueño, no me vas a ver con lujos, pero yo me divierto que flipas. Y a lo mejor son cosas que tú dices, esto es divertido, sí, para mí sí, porque ese podcast me está divirtiendo.
porque ese estar con mis mejores amigos me está divirtiendo. Pero es eso, es valorar, entender que nada importa, pero que todo importa. Es ese dilema. Nada importa realmente, pero todo en verdad cuenta. No es que todo importe en verdad, me corrijo, todo cuenta. Todo lo que hagas va a contar. A lo mejor esa sonrisa que has hecho a ese niño va a ayudar a que mejore su autoestima. Y a ti, para ti ha sido una tontería, pero lo has dado. Y lo has dado de corazón. Y importa. Y es eso. Que la gente no se piense que no vale la pena. Que la gente no se piense que no es especial. Que no es el protagonista. Que no es el mejor. Yo en mi mente soy el mejor. Y Cristiano también en su mente era el mejor. Y a lo mejor el mejor es Messi, sí. Lo podemos discutir. Pero para él es el mejor. ¿Y quién se lo va a discutir? Si él ya lo tiene aceptado. Entonces, ¿por qué tú no te conviertes en el mejor en tu vida? Y empiezas a trabajar, a mejorarlo. Si algo no te gusta, mejóralo. O si no, cállate. Porque si no estás dispuesto a trabajarlo, no calientes la cabeza a la gente. Cuando tú estés listo para trabajar, no hablas, trabajas. Empieza a callarte la boca. Trabaja de verdad. Que hablen tus acciones. Súper. Es lo que más les puedo decir. Vale. Creo que no hay nada más que decir. Yo creo que no te merecen menos que un aplauso. Exacto. Porque Muchas gracias, nos ha Mamadi, dado por aquí- venir. Nos ha dado una clase magistral. Ha sido increíble, la verdad. Sí, me ha dejado. Teníamos las expectativas. Yo las tenía altas, Sí. porque te he visto hablar y he visto sobre lo que hablas, pero lo has superado con Sí, creces. también es un tema que no estoy muy acostumbrado a escuchar y tal, pero muchas cosas me he sentido identificado y digo, hostia. Y creo que vas a poder ayudar a mucha gente. Sí. con esta charla. Pues muchísimas Muchísimas gracias, gracias. Mamadi, a ti. Muchísimas gracias. Muchas a gracias por vosotros. todo. Encantadísimo. ¿eh? Muy bien. Merci.